más que haya que presentarse. Buenas tardes. A ver, pues dentro de este ciclo de charlas o conferencias o debates, que prefiero llamarlo así porque creo que lo importante al final es el debate que se va a generar a partir de esta exposición, pues yo he asumido la tarea, yo creo que bastante un poco complicada, del anarcoindividualismo. Es un término que debemos a Benjamin Tucker, es el primero que en Estados Unidos lo acuñó, ya a finales del siglo XIX, pero es muy difícil de definir por su variedad de tendencias, por ser además una de las, digamos, de las ramas que más variantes ha tenido en el siglo XX. Si seguimos a historiadores como Guy Home, historiadores del anarquismo, pues, o Carlos Díaz, por ejemplo, creen que es una de las corrientes que más han triunfado en la actualidad, tanto en el primitivismo como en las corrientes insurreccionistas, también en el anarcocapitalismo. Quisiera comentarlo un poquitín, al menos cómo se ha generado a partir de las ideas de Josiah Warren y también de Benjamin Tucker, entre otros, que es uno de sus discípulos. Lo primero que hay que decir es, bueno, hay que buscar una definición, y una definición yo creo que podríamos encontrar una doble vertiente del anarcoindividualismo. Una es el anarcoindividualismo como una de las facetas intrínsecas, una de las, digamos, de las caras con las que se puede mostrar, por explicarme de una manera mucho más concreta, el movimiento anarquista, en tanto que movimiento que se opone a toda forma de poder, o al menos de poder separado, sobre todo en la contemporaneidad del concepto contemporáneo de Estado. Es una respuesta que en un margen de un siglo más o menos dio contra la formación del Estado en tanto que concepción moderna. Y es ahí que se deriva ya, digamos, esa faceta del anarquismo, que si bien tiene una faceta socialista, por así decirlo, comunal, asociativa, pues basado en el apoyo mutuo. Por otro lado, tiene esta faceta individualista. Pensemos, por ejemplo, ya en el primer manifiesto propiamente anarquista, que es el de Ansel Bregagic, si lo pronunciamos bien, Bregagic, o sea, no, Bregagic, perdón, que termina con Bregagic, no sé si os lo podría poner por aquí, para que lo veáis más tranquilamente. Les he puesto mis propias chuletas, porque de esta manera puedo enseñaros los nombres, o si os queréis apuntar y así los podéis buscar. Su manifiesto de 1852 está colgado en internet y además creo haberlo leído en castellano. Por lo tanto, lo podéis asumir. Ahí ya tenemos una primera declaración del anarquismo como movimiento abstencionista. No hace un llamamiento a la abstención, pero sí al derecho de los que no participan en el sistema democrático de la votación de que se respeten sus derechos. Y sus derechos consisten en no tener que someterse a las decisiones de aquellos que han votado simplemente por ser minoría. Esto ya, digamos, está dejando o sitúa al anarquismo dentro de una variante individualista, pero sin haber creado, digamos, una tendencia dentro del anarquismo propiamente dicha, que esto es algo que vendrá después. Entonces, ¿cómo se genera el anarcoindividualismo como una corriente, una variante dentro del anarquismo? Pues a partir de unos precedentes, si tenemos en cuenta, yo me voy a basar sobre todo en dos. Uno que puede ser considerado padre o precedente inmediato de todo el anarquismo contemporáneo, aún sin serlo, que es William Godwin, que lo teníamos antes en pantalla. Creo que tenéis el nombre, con el nacimiento de 1756-1836. Aquí lo tenemos en pantalla, pues para que lo podáis ver. Y otro es Max Stirner, que lo veremos posteriormente. Los dos muy diferentes, no tienen nada que ver, fijan sus objetivos en terrenos totalmente diferentes. William Godwin es un pensador político y Max Stirner lo podríamos calificar más bien como un filósofo, eso sí, interesado en la educación, interesado en la filosofía social, pero es un filósofo además de la escuela de Hegel, está dentro de la órbita de los considerados herederos de Hegel, dentro de lo que se consideraba en Alemania en el siglo XIX la izquierda hegeliana.
Y tenemos que establecer, sobre todo en este último precedente inmediato que es Max Stirner, una diferencia entre lo que es Max Stirner propiamente dicho y su filosofía, y por otro lado lo que se ha llamado, y sobre todo por Emil Achmann, que es uno de los grandes recuperadores de la filosofía de Max Stirner a principios del siglo XX, concretamente en 1916 creo, lo que él llamó el Stirnerismo, ¿de acuerdo? Claro, ¿en qué consiste este Stirnerismo? Pues un intento de sistematización del pensamiento de Max Stirner para poder llevarlo, digamos, a la acción o a la aplicación en la vida inmediata y no relegarlo únicamente a un sistema especulativo, que es ahí donde se quedó Max Stirner. Max Stirner no fue un activista, no dio tampoco ejemplo como su vida, como podía reclamar Emil Achmann, sino que simplemente era un pensador, además un pensador que, como sus propios biógrafos y estudiosos afirman, es autor de una sola obra, que es El único y su propiedad, publicado en 1844. Entonces causó una gran conmoción y se le atribuye a la crítica de Engels y Marx en la ideología alemana el eclipsamiento de esta obra. Ya veremos en qué consistía esta crítica, pero después no fue rescatado hasta una edición de 1882, ya a finales del siglo XIX, en Alemania, y sobre todo por John Mackay, un escocés de origen alemán, que en su estancia en Alemania descubrió a Max Stirner y realizó en 1893, es decir, pues una década después de esta edición alemana, esta segunda edición alemana, pues un estudio biógrafo, biográfico y también sobre su obra. De esta manera podemos entender cómo Max Stirner, denominar a Max Stirner anarcoindividualista es reducirlo, es condenarlos, digamos, a un rincón y sobre todo apartarlo de lo que eran sus verdaderas inquietudes. Sus inquietudes partían más bien de la fenomenología hegeliana, por la cual el sujeto se enfrenta a la realidad que le rodea, a la conciencia. Lo que pasa es que él ni se refiere al sujeto, ni se refiere a la conciencia, sino que se refiere al único, a mí, ni siquiera a yo. Entonces Max Stirner será una constante lucha por depurar el concepto de, digamos, la fuerza que me anima, o que nos anima a cada uno de nosotros, depurarlo de todos los nombres abstractos y de todos los idealismos que se han ido adjudicando a lo largo de la historia, ya sea humanidad, ya sea Dios, como una especie del alter ego, y ya sea con la idea de moral, con el principio de libertad, que son principios que algunos de los pensadores del siglo XVIII y XIX atribuían como naturales, o se referían a ellos como si fuesen naturales del ser humano. Él intenta depurar digamos, el fenómeno de sí mismo en su relación, digamos, la fenomenología, en su relación con el entorno, en lo que también involucraba en su relación con los demás, y ahí está ese difícil capítulo que viene al final, El único y su propiedad, sobre las relaciones sociales, una vez ya depurado ese concepto de mí, del único, con el tú, que es lo único que puede, digamos, es lo único que puede identificar mí, es decir, yo, a que va a ser un follón de nombres si queremos ser respetuosos con la terminología de Max Stirner. ¿Por qué tú? ¿Por qué ti? Vamos a utilizar pronombres personales un poco extraños dentro del contexto semántico. ¿Por qué tú? Porque tú es el hombre hecho carne y hueso. Si no eres tú, el hombre se queda en una idea abstracta, ¿entendéis? Luego leo un pasaje y de esta manera se entienden las verdaderas inquietudes. Pero lo importante es distinguir lo que es Max Stirner de su sistematización posterior en una serie de pensadores, John Mackay, Emil Achmann y Benjamin Tucker, después vamos poniendo los nombres, en un sistema, digamos, un sistema ideológico, en un incluso saber vivir más que un sistema ideológico. Si leemos digamos, el libro publicado aquí en España por la editorial Germina en 1916, el libro que es El anarquismo individualista de Emil Achmann, vemos que casi es un saber vivir, pero casi siguiendo unas pautas hasta que nos conduzca, hasta que el individuo, porque los anarcoindividualistas se refieren al individuo, cosa que Max Stirner no hace, pues hasta que el individuo consiga construir su propia filosofía personal. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre esa sistematización, pues bueno, habla, por ejemplo, el anarcoindividualista respecto a la familia y a las relaciones sexuales, el anarcoindividualista respecto al naturalismo y al vegetarianismo, respecto al alcohol, el anarcoindividualista en la vida sindical, respecto a la política,
y rechazó abiertamente a los partidos políticos, ¿no? Que es una cosa que a todos nosotros nos caracteriza. Es decir, ya está estableciendo un sistema, un savoir-vivre, un saber vivir, que difiere totalmente de las ideas de Max Stirner que le inspira. Pero volvamos al primer precedente. Retomamos a William Godwin, nacido en 1756 y muerto en 1836, tuvo una trayectoria medianamente extensa. Cuando vemos estos, igual que ha pasado con Max Stirner, cuando vemos estos precedentes, hay que contextualizarlos, es una cosa que no solemos hacer, en el momento cultural de su época. ¿De acuerdo? Porque así podemos entender que difieren una cosa y otra. ¿En qué puede diferir William Godwin de Max Stirner y también de Bakunin y Kropotkin? Vamos a ver, Bakunin y Kropotkin, igual que Max Stirner, como que Marx y Engels, y que discutían todos entre ellos muchísimo, pero todos parten de la escuela hegeliana, cosa que William Godwin no conoció. Conoció, en cambio, las ideas de Montesquieu, de Voltaire y de Rousseau en la Revolución Francesa. Lo sitúa en otra época y con otras inquietudes. Perteneció, digamos, a un grupo de intelectuales ingleses que estaban intrigados por la Revolución Francesa, por lo que ocurría ahí, pero digamos, la línea general de estos intelectuales es que no eran partidarios de los excesos revolucionarios. William Godwin, como un pensador político que era, quiso indagar más en esta cuestión, sobre todo analizando en profundidad la teoría del contrato social de Rousseau, Henri Rousseau, a la que consideraba una teoría mecánica. ¿Por qué? Tanto William Godwin como Rousseau partían de la idea de la bondad universal, es decir, el hombre es bueno por naturaleza, solo que Rousseau veía que en el progreso histórico, en la historia, se da una cierta perversión por la cual el hombre necesita de ese contrato, es decir, de una legislación, por así decirlo, no sé si una reglamentación para que se pueda entender con el prójimo. William Godwin no estaba de acuerdo con ello y a partir de ahí construyó su pensamiento, que se tradujo en la justicia política, Political Justice, aunque el título es bastante más largo, aunque se conoce con ese título abreviado. Disquisición sobre la justicia política es una referencia en la virtud y felicidad de la gente, porque el objetivo último de todo ese sistema de pensamiento es la virtud y la felicidad de la gente. Su primera edición fue de 1793, es decir, todo lo que tiene que dar el individuo a la sociedad, y vemos como William Godwin va a hablar más bien de deberes que de derechos, el deber del individuo de dar lo mejor de sí a la sociedad. Diréis, ¿cómo puede ser precedente el individualismo con esta teoría tan distinta a Max Stirner? Pues lo es por una serie de razones, aunque también lo es de las demás corrientes del anarquismo. También tiene un ramalazo colectivista, un ramalazo incluso socialista, etcétera, etcétera. Bien. La benevolencia universal, desde luego, fue una reacción a pensadores anteriores como Thomas Hobbes. El lobo es en el Leviatán, el hombre es un lobo para el hombre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se necesita una reglamentación para poder establecer unas relaciones armónicas entre los distintos individuos. Rousseau rompe con esa idea, pero ya distingue lo que es la naturaleza humana de la historia, que esto yo creo que son los dos temas más controvertidos a lo largo del siglo XIX y que tocan de lleno en las relaciones sociales. Acerca de ello, de esta teoría natural, William Godwin, o sea, de esta teoría de la naturaleza bondadosa de la humanidad, se deriva su principio de igualdad. William Godwin, a diferencia de otros anarcoindividualistas posteriores como Émile Armand, creerá que el hombre es igual, pero para hablar de igualdad tiene que distinguir dos tipos de igualdades. Una física, que es imposible y además no sería deseable, según él, y otra igualdad moral, ¿de acuerdo? La igualdad moral es algo que hay que alcanzar y que se basa en la capacidad, y ahí entras el punto importante de William Godwin como precedente del individualismo, en la capacidad que tienen los hombres, y esto es una capacidad que es universal a todos los hombres, de distinguir el placer, que es lo deseable, del dolor, que es lo evitable. ¿De acuerdo? A partir de ahí dices, bueno, esto es algo que tienen todos en común. Bueno, pero unos lo hacen de una manera y otros lo hacen de otra manera. ¿Sí? Pues a partir de ahí se construye la idea
la firme idea que va a trascender a todo el anarcoindividualismo, sobre todo de tradición anglosajona, de que el hombre ya de por sí tiene la capacidad de juzgar los sucesos que acontecen a su alrededor por sí mismos y sobre todo sus propios actos, ante los cuales solo él es responsable, sin necesidad de un sistema judicial y de una legislación que reglamente todo ello. Al menos en William Godwin no habla de una, digamos, una desaparición de toda forma de gobierno, todavía no. Esto tenemos que esperar al primero de los considerados anarquistas. Este es Pierre Proudhon, en qué es la propiedad, ¿no? Cuando habla de la necesidad, al final del libro, de la necesidad, si creo recordar bien, de mantener la antorcha anarquista. Claro, ahí está, él habla de anarquismo, todavía no pide la desaparición del gobierno, pero sí que habla de una progresiva simplificación del sistema gubernamental conforme el hombre vaya adquiriendo o vaya reconociendo esa capacidad para juzgar por sí mismo los sucesos que acontecen a su alrededor. También, aunque crea y funde su pensamiento en esta creencia, también dice que ese principio de igualdad debe responder a las virtudes y talentos personales, es decir, hay una serie de diferencias entre cada uno que esto debe ser respetado por todo sistema de gobierno y por todo sistema judicial. Solo así se podrá llegar a esa simplificación progresiva, que es lo que él llamaba el desorden necesario, o sea, el desorden social necesario, que es como un proceso de disolución del gobierno. Y esto es importante para hablar de William Godwin como precedente del anarquismo, pero no como anarquista, porque para él el anarquismo era desorden, que era, bueno, se derivaba de la idea generalizada, peyorativa, que hasta Proudhon y Bellamy, sí, se lo digo bien, prevaleció, y ese anarquismo como un desorden, ¿no? En Proudhon no, en Proudhon ya es, digamos, la máxima expresión del orden, es todo totalmente lo contrario. Por lo tanto, ahí tenemos que establecer una frontera entre William Godwin, que en algunos aspectos lo podemos considerar como un precedente utópico, y el anarquismo posterior. Claro, atender dentro del principio de igualdad, y esto es importante, a las virtudes y a los talentos personales, conduce a lo que él llamaba la excelencia intelectual. Y esto es muy importante porque él, antes de hablar de derechos, porque los derechos ya lo tienen las personas de por sí mismas, lo que habla es de deberes. El deber de los individuos de dar lo mejor de sí al conjunto de la sociedad. Ahora bien, esa excelencia intelectual no es propiedad de unos pocos, no es que sean unos más listos y otros más tontos. Esto se puede estimular a través de una educación, y cuando habla de una educación, ahí sí que coincide o sirve de precedente a Max Stirner, aunque no hay una relación directa, porque Max Stirner no partió de las ideas de Godwin ni habló de ellas, pero sí que defiende una educación, como Max Stirner en el falso principio de la educación, para la formación de la personalidad de los que se están formando, y sobre todo a partir de sus experiencias vitales. No en un sistema institucional al que se opuso, en el que el alumno memoriza o aprende, digamos, contenidos que le son ajenos. Y estos sí que sirven incluso de precedente a lo que entendemos como la educación libertaria y la escuela moderna de Zaragoza. Bien. Esa excelencia intelectual y dar lo mejor de sí, es decir, unos individuos cada vez más preparados darán lo mejor de sí. Esto ya nos sitúa en dos puntos. Por un lado, en un Godwin que compartía bastantes cosas con el socialismo utópico. Del socialismo utópico conocemos dos autores principales que marcaron dos líneas fundamentales en Francia. Uno es Fourier, que estableció, digamos, un sistema en donde los industriales regían, digamos, ese tipo de colonias industriales, y también Saint-Simon, que daba una prioridad a la figura del ingeniero como organizador de esas comunidades. Es decir, sí que se respetaba esa excelencia o esas personas más preparadas para regir la vida social comunal de una colectividad en torno a un sistema productivo. Bien. Eso por un lado, y por otra parte también nos ubica en otra cuestión, en la educación hacia la excelencia intelectual, que a su vez va a incidir en una sociedad cada vez mejor
es decir, que va simplificando su forma de gobierno, creen una idea de progreso. Es decir, y a diferencia de Rousseau, creen la idea de progreso, de la posibilidad de conducir a una progresiva sociedad mejor, en contra, por ejemplo, de Rousseau, porque si Rousseau pensaba que la historia era lo que había pervertido esa naturaleza bondadosa del ser humano, se había conseguido con ello Godwin construir una teoría que nosotros consideramos precedentes del anarquismo, capaz de admitir el progreso de la humanidad y sobre todo dar una visión orgánica y ya no mecánica, a necesidad de unas leyes que reglan, de esa sociedad futura que basada en un constante progreso definido como una simplificación de las formas de gobierno hasta su desaparición total. Los estudiosos de Godwin coinciden en considerarlo un filósofo del futuro, porque además hay que hablar de su pacifismo, como muchos de los pensadores ingleses de su tiempo en relación a los sucesos de la Revolución Francesa, y también de su reformismo. Esta teoría de la que os estoy hablando aquí, por la que se va simplificando el sistema de gobierno, no es un proceso revolucionario, que es lo que hace también, lo que difiere al anarquismo posterior en alguna de sus ramas, como la de Bakunin, por ejemplo, lo que difiere del anarquismo posterior. Él cree en una reforma de la sociedad hacia mejor en base del principio del progreso. Y esto es importante, pero claro, entonces, ¿cómo podemos ubicar a Godwin como un precedente de individualismo? En esa creencia de la capacidad de juzgar, que eso es básico, eso es uno de los dos pilares del anarcoindividualismo de tradición anglosajona, de la capacidad del individuo de juzgar sus propios actos y los sucesos que le rodean, por un lado, y esto hay que entroncarlo también en la tradición filosófica del siglo XVII y sobre todo del XVIII del empirismo inglés, que es el que va a calificar en buena parte toda esa tradición anarcoindividualista anglosajona, desde John Locke, que es el que abre, digamos, la rama frente a la razón del empirismo, pasando sobre todo por David Hume, pero después tenemos que hablar de Joseph Atkinson, de Lund Björk, que además, en estética, y yo voy a hablar de estética porque conozco más de estética que la historia, dada mi profesión, son los autores que desarrollaron categorías estéticas como lo sublime, lo pintoresco, que es algo que experimenta el individuo, el yo, y sobre todo la capacidad del gusto individual, la capacidad de juzgar las obras a partir de, digamos, de la impresión que provoca en mí. Esa es la gran revolución del arte moderno, de la contemporaneidad, es el nacimiento del arte contemporáneo, primero en la estética, que luego es lo que se tradujo en la filosofía continental con Kant en la crítica del juicio. La capacidad que tienen las personas, la conciencia de juzgar, digamos, si una obra les apetecible, les deseosa, le parece una obra de arte o no se lo parece, o me parece bella o no me lo parece, frente a las anteriores ideas de que existía una idea eterna de la belleza, ¿sí? Es decir, ahí es donde nace el subjetivismo, la capacidad de cada individuo de juzgar, y por lo tanto no podemos desligar esta importante vertiente del anarquismo de una tradición filosófica muy concreta, muy concreta. De Kant también, para hablar de Kant, y ahí está el nexo, o sea, para hablar de Max Stirner tenemos que hablar de Kant. Ahí tenemos, digamos, su sistema idealista basado, en cierta manera, o al menos en la estética, en lo que toca la estética, en la subjetividad. El primer elemento estético que considera Kant es la línea, porque con la línea, la línea es una convención, no existe una realidad, pero con ello nosotros separamos unas formas de las otras. Su estética es formalista, no es material, porque la forma, nosotros determinamos la forma con nuestra percepción individual. Lo que quiero decir es que el anarquismo y el anarquismo individualista no nace por sí solo, digamos, pertenece a toda una tradición. Igual que Saint-Simon es el padre del positivismo, porque Comte fue un saint-simoniano rebotado. ¿Sí? Es importante contextualizar a todos estos pensadores y salirnos, digamos, de lo que es el propio anarquismo, porque si no caemos en un sistema endogámico que nos impide analizar estos pensadores más allá de los propios objetivos que aquí nos incumben, pero que podrían enriquecer bastante sus puntos de vista y sobre todo ver y analizar sus limitaciones en este caso. El legado de Godwin lo estableció una serie de
de puntos que quiero sistematizar para poder proseguir. Lo primero, la importancia de una educación liberada y encaminada a la comprensión de la naturaleza humana. Es decir, esa capacidad o ese desarrollo a través de la educación para juzgar los sucesos que le acontecen conduce en último término al conocimiento de la naturaleza humana. De la misma manera que para Max Stirner, que no cree en la naturaleza humana, pero cree en mí, ¿sí? La educación tiene que estar dirigida a la aprehensión, él dice aprehensión o comprensión, a la aprehensión de uno mismo, a tenerse uno mismo, que ese es el final de todo su sistema filosófico egoísta, que no tiene nada que ver con el concepto egoísta burgués, como veremos posteriormente. Bueno, en este camino ya hemos visto cómo Godwin incluso puede ser un precedente de la enseñanza libertaria, de la educación libertaria. Esto es muy importante porque también marca el siguiente punto, la independencia de lo material y dependencia moral. Y en este sentido Godwin es bastante platónico. Es decir, irse liberando poco a poco de las necesidades materiales mediante el progreso para desarrollar capacidades morales de cada uno. Y esto es, digamos, ya una de las constantes que se van a mantener en los anarcoindividualistas posteriores. Porque hay que decir que cuando Godwin habla de progreso, nosotros cuando entendemos por progreso, entendemos progreso tecnológico, entendemos desarrollo industrial, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver. Y quizás el desarrollo industrial tampoco, la idea de progreso industrial tampoco tiene nada que ver con esa idea que tenemos nosotros, que es absolutamente capitalista, que es el engrandecimiento de las plataformas industriales para engrandecer el consumo, porque lo importante es aumentar los valores de cambio, ¿sí? Es decir, las ganancias del capital, pero no el bienestar de la sociedad. La sociedad, por el propio progreso, cada vez necesita menos. De hecho, la tecnología nos lo enseña cuando cada vez nos están sacando aparatos. Con aparatos más pequeños hacemos más cosas. Dentro de poco serán micras y no serán tan pequeños porque no los perderemos. El problema ya existe con los pen, ¿no? El problema del pen es muy cómodo, pero los perdemos porque son tan pequeños que se escapan de nuestra percepción, porque tienden a desaparecer. Porque el verdadero destino del progreso es la liberación de las necesidades terrenales, ¿sí?, para dedicarnos, digamos, a la organización social. Evidentemente, si todavía seguimos atados a las necesidades materiales, las cuales van engrandeciendo poco a poco, como ocurre en la actualidad, no tendremos tiempo de dedicarnos a la organización social. Y en eso se basa todo sistema de explotación como el que estamos viviendo ahora mismo. Pues bueno, Godwin sabía de esta realidad. Y en cambio, él basaba una sociedad futura en una economía agraria, de productores aislados, con un sistema equitativo económico y un reparto equitativo de la propiedad, que será el pensamiento que proseguirá en todo, digamos, en toda la tradición anarquista anglosajona, calificada a partir de Benjamin Turk como anarcoindividualista. Bien, y bueno, aquí tenemos que hablar sobre todo pues, de David Henry Thoreau, para que a través de Ralph Emerson retomó esta influencia. Y bueno, y en Walden pues ya habla de una vida desarrollada, Walden, la vida en los bosques, y una oposición totalmente al desarrollo tecnológico, así como a la legislación. Bien, esa misma idea de progreso, por ejemplo, le llevó, y en contra, por ejemplo, del interés que tuvo por Malthus y por las ideas malthusianas en España en los inicios del anarquismo, a una oposición de Malthus radical. Es más, Malthus escribió su ensayo de la población para rebatir las ideas de la justicia política de Godwin, y aún tuvo su respuesta por parte de Godwin en su ensayo sobre la población, donde intentó, frente a las ideas de Malthus, incidir en la idea de que el hambre no es un problema de la sobrepoblación, sino que es un problema político y, en todo caso, económico. Y lo demuestra con una serie de tablas de lo que estaba sucediendo en cada país. La defensa del pacifismo e internacionalismo, que se mantiene en pensadores posteriores como Thoreau, como Henry David Thoreau. También lo tenemos en Emil Achman. Y también lo tenemos en otros utópicos, que aunque no sean anarcoindividualistas, pertenecen a la tradición, digamos, utópica anglosajona, como Robert Owen. Y son muchos los historiadores que creen que Robert Owen, ha sido influenciado por sus propias ideas
Aunque también hay que decir, hay que advertir que el individualismo y esta línea que abre Godwin hacia el individualismo y la capacidad de cada individuo de juzgar lo que acontece a su alrededor sin necesidad de un sistema penitenciario judicial, también abre la rama contraria al pacifismo, que es la insurreccionista, pues desde Renzo Novatore, Severino Giovanni, ahora no lo conocéis perfectamente, o incluso actuales como Feral Faun, pues que sepáis que también esa rama retoma, digamos, esa tradición individualista, expresada sobre todo con la propaganda, con los hechos individuales, con el ejemplo. Émile Armand, anarcoindividualista por excelencia francés, defiende, aun siendo pacifista, defiende lo mismo, es decir, la verdadera propaganda anarcoindividualista es dar ejemplo con su propia vida. No es el mismo mensaje insurreccionista con los actos, hacer la propaganda, que además de esta manera se salva esto que ha preocupado tanto durante el siglo XIX, que es, digamos, la escisión que hay entre la idea y la práctica. Yo, antes que defender unas ideas, las pongo en práctica, y con la práctica doy ejemplo a los demás para que, si quieren, las sigan. ¿Sí? Bueno, pues apuesta por la capacidad de enjuiciamiento y conciencia de los individuos. Cada acto humano es único, y esto es importante, y por lo tanto no puede ser juzgado dentro de unos parámetros hechos para un grupo preestablecido, sino que tiene que ser considerado como, digamos, como único, como irrepetible. Esa es la palabra. En esto sí que coincide con Max Stirner. La reducción progresiva de la política, de esto ya hemos hablado. No cree en la división de poderes. El progreso político que plantea esa simplificación es una, y esto sonará bastante raro, una absorción por parte del poder ejecutivo de los otros dos, sobre todo del judicial, hasta que una vez que lo haya absorbido desaparezca. ¿Sí? Y eso también rebate desde luego la separación de poderes de Montesquieu, del espíritu de las leyes. Y sobre todo, bueno, y después ya como, digamos, un tema colateral, la posición del matrimonio por su construcción institucional en tanto que institución, y esta idea del amor libre, pues es retomada, por ejemplo, por Émile Armand, de nuevo, quien pues destinó todos sus ataques, muchos de sus ataques contra el concepto de familia, abogando por el amor libre, pero en cambio fuera del anarcoindividualismo también lo encontramos en Charles-Fourier, ¿no? Charles-Fourier y sus ¿cómo los llamaba? Sus armonías polígamas, es decir, ese intento de establecer una armonía social a partir de las relaciones, de las pasiones, digamos, y de los deseos de las personas, y en esto hay bastante de positivismo, pues como Maeterlinck, estableciendo paralelismos, y antes que Kropotkin, entre los seres humanos y la naturaleza social de algunos insectos, que cada uno, bueno, pensamos en las termitas, en las hormigas, en las abejas, y seguimos la trilogía de Maeterlinck, de Maurice Maeterlinck, por el que todos estos individuos aprenden sus labores a partir simplemente por una cuestión hormonal. Bueno, nosotros científicamente lo explicamos así, pero simplemente por amor a la madre, a la reina. Pues bueno, todas estas ideas también fueron las que se desarrollaron y no tienen mucho que ver con el anarcoindividualismo, y como veis, esa creencia en el amor libre de Godwin puede ir tanto por la línea anarcoindividualista de Émile Armand como por una tendencia más socialista como la de Fourier. Bueno, la primera influencia de Godwin, de William Godwin, la tenemos que encontrar, y esto es importante para contextualizar también lo que va a suceder después en Norteamérica, en el contexto del romanticismo inglés, británico, en el que él fue un gran protagonista por su hija, eso lo sabéis, ¿no? Su hija era Mary Shelley, casada con Shelley, con el poeta británico, que fue la que escribió Frankenstein o Prometeo. ¿Cuál era el subtítulo? Prometeo. No sé, lo tengo por aquí. Frankenstein, el Prometeo moderno, y donde vemos un ataque. No se sabe muy bien. La idea de Frankenstein surgió además de una tertulia nocturna, donde empezaron a jugar en historias, a ver quién se inventaba la historia más macabra. Ella inventó Frankenstein, ¿de acuerdo? Y en un principio, si no se sabe muy bien si es un ataque contra la industrialización, además nos tenemos que poner en el contexto del budismo inglés, etc., sí que al menos hay una crítica sobre los intentos de construir una vida mecánica frente a la realidad orgánica, y esto sí que coincide con su padre. Bueno, luego tenemos a Shelley, que tampoco hace falta
Pero dentro de lo que es dentro del ámbito de la cultura, la literatura y el arte, y en esto tenemos que advertir que tal y como va a ocurrir en el siglo XX, el anarquismo se ha desarrollado bastante en este ámbito. Es una cuestión que de momento se mantiene en el misterio. Yo creo que habría que investigarlo bastante más. Henri Arbon pues lo atribuye simplemente a esa debilidad por encontrar el artista en los movimientos sociales pues un respaldo a su situación bastante precaria dentro del siglo XIX, por la que ha perdido sus clientes y por la que se ha quedado un poco colgando, ¿no? Cómo hacer valer sus productos dentro del mercado. Y el mercado respondiendo, disparando los precios de unos pocos, rechazando o excluyendo los productos artísticos de la gran mayoría de la población. Esto es un fenómeno de la actualidad que hay que tener en cuenta y la primera influencia, quizás por ello, de Godwin, a pesar de ser un pensador político, lo encontramos en un círculo de poetas, digamos que es el germen del romanticismo inglés, los llamados laquistas, porque estaban dentro del Lake District, que es un distrito situado en el noroeste de Inglaterra, y ahí se juntaron, pues digamos, los románticos más importantes, entre ellos William Wordsworth, Taylor Coleridge y Robert Tuesday, y ellos fundaron una colonia que llamaron la Pantisocracia, que no dejó de ser una mera diversión, pero ahí sí que plantearon un rechazo a las formas de vida aristocráticas, una puesta en común de todo, y sobre todo la condena a todo acto de egoísmo o al agenciarse cualquier cosa para sí mismo. Esto poco que tiene que ver con el anarcoindividualismo. Pero bueno, la tradición prosigue dentro del arte con un gran conocido, creo que por todos nosotros, con William Morris, uno de los impulsores de Arts and Crafts, con las ideas de John Ruskin, quien intentó, si no, como entendemos tradicionalmente, oponerse a la producción artística o artesanal mediante las máquinas, sobre todo por las ideas desarrolladas en Inglaterra entonces por Henry Cole, que era un funcionario que estimuló las escuelas de artes aplicadas institucionales en Inglaterra. Pues frente a ello él impulsó el Arts and Crafts, donde sí que quiso, digamos, al menos establecer las diferencias intrínsecas entre lo que era la producción manual, la cual tiene unos valores propios, y la producción industrial tiene otros. Y él creía, o tenía la firme creencia de que no debían de unirse ambos. Para ello mantuvo, digamos, unas teorías estéticas muy formalistas, muy importantes para el desarrollo de la historiografía del arte posterior, sobre todo de Roger Fry y de Cliff Bell, que fueron a su vez, y me meto con historia del arte porque tengo que hablar de un gran historiador del arte, pero que es uno de los grandes representantes, y él sí que se consideraba ya anarcoindividualista, después de conocer las ideas de Benjamin Tucker y de Milag Mann, de Herbert Read. Os sonará, ¿no? He visto libros por aquí de Herbert Read. Él tiene un libro bueno, tiene Filosofía del anarquismo, escrito en 1939, y también Poesía y anarquismo. Él defiende, a pesar de que defiende un sistema social donde se pongan en común todos los bienes, sí que parte de la capacidad del individuo, del enjuiciamiento del individuo, así como también defiende la familia, y sobre todo él apoya por un sistema anarquista en contraposición a las políticas socialistas y comunistas que ya conoció desde luego la Revolución Rusa y el stalinismo. Él estuvo muy cercano en los años 30 a los surrealistas, pues como Paul Nash o como Conrad Maddox, como Roland Penrose, etc. Y digo esto porque él sí que apoya por la poesía como un medio de liberación de la sociedad, y en esto sí que lo mantiene con los surrealistas. Yo creo que el más firme en esta cuestión ha sido Tristan Tzara. Pero además, y más allá de lo de la poesía, él también atribuye al arte una capacidad de educar, sobre todo en la educación infantil, a los niños, para poderse enfrentar con el entorno, es decir, como un conocimiento de la realidad. Y bueno, esa importancia de la educación, que ha sido esperada por Godwin, él retoma esa tradición a través de William Morris, efectivamente, del formalismo de Roger Fry y de Cliff Bell, y sería, por lo tanto, el último representante del ya conformado el anarcoindividualismo en Inglaterra, ya en el siglo XX. Lo aparcaría ahí, lo que sería
ese pequeño recorrido a través de Inglaterra y me centraría en los precedentes norteamericanos. Hay que decir, en todo caso, de William Morris, no me malinterpretéis, se le considera, digamos, como muy cercano al anarquismo, pero él se autoconsideraba más bien socialista. Está pues con el Partido Obrero, etcétera, etcétera, aunque todavía hay que decir que sus ideas apuntaban más bien hacia un sistema libertario. En eso coinciden muchísimos autores. Y hay que tener en cuenta que él se jactaba de no haber leído nunca a Marx. Por lo tanto, su socialismo, pues bueno, hay muchas maneras de entender socialismo, pero tal y como ya se estaba extendiendo, como se estaba centralizando dentro del marxismo, ya en la segunda o finales del siglo XX, pues es difícil considerarlo dentro de un socialismo, aunque sea ortodoxo, ¿no? Marxista ortodoxo. Bien, en los Estados Unidos pasa algo parecido también en el ámbito del arte, en el contexto del romanticismo, pues se va a dar una importante influencia con Walt Whitman, aunque también por la parte de un pensador político, que es Ralph Emerson, que ya también desarrolló esa idea de Godwin, pero muchísimo más enfatizada, de la conciencia individual y sobre todo de su capacidad cognitiva. Emerson conoció en Europa la filosofía romántica alemana y ahí retoma, digamos, el romanticismo alemán, el importante concepto del trascendentalismo, es decir, la capacidad de trascender más allá de la razón, que lo pudo tomar directamente del sistema filosófico de Schelling, luego tan criticado por Hegel. Y bueno, igual Whitman tenemos ese importante primer poema que es el Yo canto a mí mismo, tan cortito y tal, pero que digamos que sintetiza muy bien lo que es esa tradición individualista norteamericana, recogida por un precedente inmediato del anarcoindividualismo, aunque tampoco se consideró anarquista, como es Henri David Thoreau, que, como ya os he dicho, pues en Walden defiende plantea una vida al margen de la civilización, con una pequeña producción agrícola, y sobre todo también plantea expresa una serie de argumentos por la que él se abstiene a pagar una serie de impuestos. Dice concretamente el impuesto de votantes, porque iban destinados a la Guerra de México y también a la economía esclavista, porque la Guerra de México era una manera de extender más allá de las fronteras la economía esclavista. Pues él sí que dice, bueno, yo pago lo que yo creo, o sea, yo pago aquellos impuestos que me parecen justos, yo pago el impuesto de carreteras porque me parece justo, porque es para el bien de la comunidad, pero no voy a pagar el impuesto de votantes porque va a ir dirigido a esto. Está hablando de la capacidad individual de cada uno de juzgar lo que es justo y lo que no es justo, retomando esa tradición que a través de Emerson nos alcanza hasta Godwin. Pues bien, pues el primer norteamericano que se consideró anarquista, Josiah Warren, que puede ser bastante paralelo a Proudhon en Francia o en Europa, fue Josiah Warren. Nació en Boston en 1798 y 1874, no he puesto ninguna imagen al final. Bueno, aquí tenéis a Henri David Thoreau, ¿de acuerdo? Y a Warren lo tenemos aquí. Sabéis como, no sé, el aspecto de las personas también cuenta bastante. Que son pensadores políticos bastante serios, si lo comparamos con Whitman. Bueno, pues nos da una idea bastante. Más bohemia, ¿no? Más dispersa, ¿no? Bueno, pues esto es un poco, digamos, a veces las apariencias son buenas para establecer las diferencias entre la seriedad de la política, sociología y economía frente a la distensión de la poesía. Bien. Josiah Warren publicó en 1833 el primer periódico considerado anarquista, que es el Peaceful Revolutionaries, y sobre todo desarrolló sus colonias a partir de una experiencia en el Armory House de Robert Owen, cuyo fracaso él lo atribuyó a que las libertades individuales estaban cohibidas o oprimidas por las necesidades colectivas. A partir de ahí, él desarrolló dos ideas básicas. Una es, la retoma bastante de Pierre Proudhon, que es el límite del
límite del valor de los productos en el coste para establecer un comercio equitativo que pueda suplantar a la ausencia de comercio en un sistema cooperativista de producción que había conocido en esta colonia inspirada en Owen, ¿de acuerdo? Es decir, no funciona la puesta en común de los medios de producción, por lo tanto vamos a establecer un mínimo mercado estableciendo el límite superior del valor en el coste, es decir, ¿cuánto cuesta producir esto? Pues el número de horas invertidas más el coste material. Claro, esto tiene una trampa, que es lo que desarrollarán sus discípulos. ¿Sabéis cuál es la trampa, no? Esto deja una puerta abierta, que es la libre competencia. Por debajo del coste se puede competir y el coste se inspira en el número de horas invertidas. ¿De acuerdo? Y la otra es la importancia de la conciencia y del enjuiciamiento individual y sobre todo de la libertad individual. Pues bueno, pues esta doble vertiente fue desarrollada pues por alguno de sus discípulos principales, el primero norteamericanos, Stephen Peart Andrews. Esto sí que os lo voy a enseñar el nombre. Vamos a hacer un recorrido con chuletas. Estos son los distintos puntos que os he hablado. En el exterior una película de terror. Procedentes norteamericanos. Bueno, aquí tenéis escrita Thoreau. ¿Sí? Emerson, Waldo Emerson, ahí lo tenéis. Y Josiah Warren. Y aquí tenéis a Stephen Peart Andrews, nació en 1812 hasta 1886, aquí tenéis su obra principal. Y bueno, pues él se basa principalmente en los dos puntos, dando más importancia a la libertad individual. Y por otra parte, Lysander Spooner quizás se centró más en los problemas financieros, por los que ya empezó a diferenciar, o sea, a defender de una manera más abierta lo que era la libre competencia, basándose o criticando a la intervención gubernamental en los servicios sociales, a toda forma de gobiernos de mayorías que cohibe a las minorías, a las leyes positivas naturales, es decir, a que todos seamos iguales por naturaleza, porque esto sea así, esto es fruto del positivismo, a su entender, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues algunos consideran que esto es el origen del anarcocapitalismo, muy desarrollado en el ámbito anglosajón, aunque en la actualidad ya, pues aparte del principal representante que puede ser David Friedman, pues ya de la escuela austríaca de economía, pues Rothbard, que es algo más moderado que David Friedman, y luego tenemos a esta filósofa de origen ruso, Ayn Rand, y Robert Nozick como los representantes en la actualidad más importantes y que ya defienden, pues, digamos, una libertad total de comercio, un laissez-faire del capitalismo sin intervención alguna del Estado, bajo la creencia que de esta manera pues se promocionará un bienestar común. Si algo es bueno, y ese es el lema, digamos, anarcocapitalista por excelencia, aquí aparte de Warren, si algo es bueno para uno, se entiende que es bueno para todos. Eso cada uno que se lo crea y ya está. Creo que estamos aquí, pues ya se nos escapó bastante este extremo, ¿no? Pero bueno, Josiah Warren se le puede considerar como un precedente de todo esto. Concretamente, Rothbard se considera como un reformador de sus ideas. Lo retoma, pero se considera un reformador de sus ideas porque en el sistema económico que plantea Warren no habla de un gran desarrollo tecnológico, sino que retoma la tradición agrícola de Godwin a través del presidente estadounidense Thomas Jefferson y también de Thoreau, por el que cree que cada individuo, lo primero que niega toda forma de sistema asalariado. Luego cree que cada individuo tiene que ser un pequeño productor, completa todo el mundo en un pequeño productor, por lo que se tiene que dar un comercio basado en el máximo coste, o sea, en el valor máximo en el coste, en ese principio. ¿De acuerdo? Y esta línea es la que abre, digamos, una vuelta a las formas productivas más primitivistas, que conduce directamente a una corriente que muchos de aquí conoceréis, desarrollada sobre todo en el estado de Oregón, en Berkeley, por John Zerzan,
que plantea, bueno, pues que sitúa todo el mal de la civilización, digamos, en todo lo que es el desarrollo tecnológico, y plantea un retorno incluso a las formas de vida paralíticas. Una serie de, digamos, estudios pues, bastante más complejos que aquí no nos incumben. Pero bueno, también entendemos que este anarcoindividualismo, o sea, ese anarcoprimitivismo, también parte de la rama de la tendencia anglosajona del anarcoindividualismo, por esta, digamos, esta concepción del individuo como pequeño productor que no comparte los medios de producción con una colectividad, que es lo que lo puede diferenciar ya del anarcocolectivismo o del anarcocomunismo, tanto de Proudhon como de Bakunin, Kropotkin, etc. También, digamos, otra de las tendencias últimas que ha podido desembocar este anarcoindividualismo, pero ya en el occidente europeo, sobre todo en Suiza, en países francoparlantes, en Bélgica, en Suiza, en Francia y también en Italia, es el ilegalismo. Es decir, si a mí me están intentando poner una serie de normas y un sistema penal, pues lo que debo de hacer para hacer una propaganda de los principios anarquistas es la práctica de la ilegalidad, saltarme todas las leyes, y por lo tanto la práctica del crimen como propaganda, como medio de propaganda. Los representantes se conocen por sus atentados, sobre todo por lo que se conocía por la prensa como la banda Bonó, también por Jerónimo Caserio, por la Augusto Vaillant, por Émile Henry, etc. En literatura podemos hablar en este sentido de, no sé si lo conoceréis, la novela del ladrón. Fue traducida hace poco una segunda edición al español de Voleur de Georges Darien, ¿no? Pues también plantea, lo que pasa que es una óptica totalmente distinta. Digo Georges Darien porque Georges Darien es muy crítico con el anarquismo en su juventud, que no tuvo sus simpaturas, comparten, incluso se ha editado hace poco una tesis sobre las implicaciones anarquistas tanto de Barrés, Maurice Barrés, y de Georges Darien con el anarquismo. Georges Barrés lo digo porque fue el que escribió El culto al yo, que fue uno de los grandes inspiradores del dadaísmo, del dadaísmo parisino, que luego pasaron al surrealismo, y que posteriormente lo condenaron cuando se convirtió en un ferviente nacionalista francés. Y Georges Darien lo plantea desde otro punto de vista. Suelta una serie de frases al final de cada capítulo que son bastante misteriosas acerca del comunismo y del anarquismo, y sobre todo de los chivatos, que dice que al final toda la culpa es de los chivatos y los comunistas son anarquistas de los chivatos. Pero plantea el robo, digamos, como un bien necesario para que se mantenga la economía, porque claro, si no, el capital se acumularía bajo las almohadas y la gente no consumiría, porque aquellos que ganan dinero tienden a acumularlo. Gracias al ladrón, la economía se mueve y puede dar, digamos, pues de comer, porque el ladrón lo primero que hace es gastárselo corriendo. Entonces es, digamos, el mecanismo más sencillo de mover la economía. Pues bueno, tiene que ver bastante con este ilegalismo. Pero claro, para hablar del ilegalismo tenemos que hablar de la otra vertiente importante del anarcoindividualismo, del precedente inmediato, que es Max Stirner, porque también quien acuñó el término anarcoindividualista en Estados Unidos también fue su segunda fuente, junto con Godwin, fue el que aunó las dos corrientes y que conoció a Max Stirner, me refiero a Benjamin Tucker. ¿Sí? Aquí lo tenéis escrito. Benjamin Tucker, que conoció a Max Stirner gracias a la obra de 1893, a la biografía de Mackay, de John Henry Mackay. Bueno, pues de Max Stirner ya os he advertido como primero hay que ubicarlo en su tiempo, en su momento. Él pertenecía a lo que se considera entonces como la izquierda hegeliana, y por lo tanto a él lo que le preocuparon fueron las cuestiones fenomenológicas abordadas por Hegel en la fenomenología del espíritu. También se le considera precursor anarcoindividualista, pero también se le considera precursor de otras cosas. Por ejemplo, de la filosofía de Edward von Hartmann, que escribió La filosofía del inconsciente. Y digo eso porque Hartmann atacó duramente... Bueno, no, el libro de la filosofía del inconsciente fue atacado por Nietzsche, y Hartmann lo respondió diciendo que tu filosofía es una burda imitación de Max Stirner, cosa que luego fue respaldado por Mackay y por Tuke y por Emil Achmann. Y en respuesta, un nietzscheano, un seguidor de Nietzsche, Paul Lauterbach, fue quien publicó en 1882 esa segunda edición de Max Stirner.
Os cuento todo esto para que conozcáis la idea y cómo funcionó la cosa y por qué se descubrió a Max Stirner, porque bueno, llegó, ahí estaba Maca y se dio cuenta, gracias a esa segunda edición, de la existencia de este importante filósofo. En un principio, en 1840, entró en contacto con los hegelianos denominados libres, que son los que estaban siempre, digamos, dándole vueltas a cómo superar todos los convencionalismos existentes a partir de las ideas de Hegel. Entre ellos pues, se encontraban los hermanos Bauer, Bruno y Edgar Bauer, David Friedrich Strauss, que escribió Una vida de Cristo donde negaba su condición divina, Marx, Engels, los discípulos de Feuerbach, pues Edward y Ruge. Feuerbach ya dio un paso importante al establecer la necesidad de una religión de la humanidad. Y digo eso porque Max Stirner consideró lo que intentó es contestar a unos y a otros, no establecer una línea distinta del anarcoindividualismo, sino que las preocupaciones de entonces, o sea, las preocupaciones que le movieron a escribir El único y su propiedad, eran las preocupaciones que estaban dentro de estos círculos hegelianos. Es fácil encontrar paralelismos entre el único y el superhombre, por su concepto de voluntad, por su concepto de propiedad, pero es bastante significativo cómo él expresa, digamos, la idea del único. Como lo dice, yo he basado mi vida... ¿Cómo lo dices? Tengo que recoger otra vez la chuleta. ¿Cómo lo dices? O sea, voy a coger el libro y os lo digo porque ahora no va a salir con tanta información. No dice he basado mi vida en nada, sino que... He basado mi causa en nada. Eso, he basado mi causa en nada. Me he liado. Gracias. Y a partir de ahí intenta definir esa idea del único como única manera de poder definirlo, aunque él prefiere hablar de mí, ni siquiera de yo, y por lo tanto la idea de hombre, de esa humanidad de Feuerbach, que después también desarrollarían las corrientes socialistas y comunistas, tampoco le vale. Lo que intenta es depurar esa primera fuerza, que es el mí, aquello que todo lo mueve. Él lo plantea como un todo, una nada, y en la primera parte, en el primer capítulo del libro, así lo expresa al final. Como un todo, una nada. Esto es importante y continúa muy bien la tradición de Kant a Hegel, porque Kant ya estableció unos límites en el conocimiento humano, ahí donde empezaba el noumena. El noumena es lo contrario al fenómeno, es decir, el fenómeno es donde entra en contacto la conciencia con lo que le rodea. El noumena queda al margen de ese encuentro. Es lo que está pasando detrás de ese mundo que no tenemos nosotros ni idea. Pero ahí están pasando cosas. Tenemos la certeza de que ocurren cosas, pero no lo podemos saber. Hegel se refirió a esa certeza con un en sí, ¿sí? Y la relación fenomenológica tenía que consistir en pasar el en sí al para sí. La conciencia, el sujeto, cuando ve esa cosa que existe en sí misma, la descubre, se crea la relación dialéctica, en cierta manera se simbiotizan dentro del fenómeno, crean una síntesis, y de esa síntesis se derivan que esa cosa ya vive para sí, es decir, que vuelve a sí misma pero pasando por el sujeto, y al sujeto le pasa lo mismo. ¿De acuerdo? Ahí hay un principio de alienación, hay algo que pierde el sujeto, que es un principio de alienación que Hegel lo considera como algo propio del fenómeno, y que más lo retoma, pero para llevarlo a la cuestión histórica, a la producción industrial y dentro del sistema capitalista. A Stirner también le preocupa esa cuestión. Entonces él lo que hace es, digamos, una vuelta de tuerca bastante inteligente. Él descubre que ese noumena existe en mí. Y esto establece unos precedentes muy importantes. Hartmann habló de Stirner en su filosofía de la inconsciencia, pero también asienta un precedente en la filosofía actual, y por eso es de una radical modernidad. Porque en el siglo XIX se habla bastante de conciencia, la toma de conciencia. Y Debord, por ejemplo, en la Sociedad de Espectáculo dice: el idealismo de Marx empieza en la toma de conciencia, que sí que es necesaria, pero es una forma de idealismo. Freud y añadió una subconsciencia muchísimo más amplia que los de la conciencia, porque casi la conciencia acaba siendo un estado de la subconsciencia muy concreto, para luego volverse a sumergir en ese mar, digamos, de la subconsciencia. Cuando llegamos a la filosofía actual, y sobre todo me estoy refiriendo no tanto a Foucault, pero sí a Deleuze, ¿no?
y a Félix Guattari. Claro, dice, ¿dónde está la frontera que separa la conciencia de lo que no es la conciencia? La conciencia de la inconsciencia. Es imposible establecerlo. Y un precedente muy concreto de esta duda ya lo establece el único y su propiedad, porque el único y su propiedad no establece unas soluciones concretas, no da una forma de vida. Lo único que quiere decir al final en respecto a las relaciones humanas es que para poder entendernos tenemos que tomar conciencia, es decir, sí que habla de una toma de conciencia, es decir, tenemos que saber que todo lo que hacemos es por nosotros mismos, por amor a nosotros mismos, y que incluso si queremos a las personas será por nosotros mismos. Esta es una cuestión que nos hemos planteado cotidianamente, yo creo que desde que somos pequeños, todo lo que nos mueve es, digamos, nuestro propio egoísmo, pasando a través de lo que es exterior, pero lo que nos mueve, digamos, es nuestra ansias de aprehensión. Él define al único como, digamos, tengo apuntado una chuleta, porque son un acto de conciencia creadora. Y en este sentido también es una filosofía muy constructiva, porque mediante sus intentos de aprehensión de lo que le rodea, el hombre va construyendo su propiedad. Pero claro, no es una propiedad burguesa de la que saca un beneficio, es la, digamos, es la propiedad en tanto que la conoce, que la aprende. Él utiliza, bueno, la traducción que le han puesto en la edición que os he sacado aquí, habla de aprehensión. Yo alemán no sé, entonces la palabra original no sé cuál es. Aprehensión tiene una doble acepción: tomar, coger, pero incluso arrebatar, pero también aprehender por conocimiento, es decir, una toma de conciencia. Y yo creo que en último término es lo que Max Stirner está hablando. Bueno, Max Stirner sabéis que es un seudónimo de Johann Gaspar Schmidt, y Stirner es porque significa algo como amplio, él tenía la frente muy amplia. Esto no tiene ningún interés, lo cuento porque es anecdótico, ya está. Un autorretrato pequeño debería tener la frente bastante ancha. Incluso él dice, vamos a ver, o sea, yo no me puedo limitar, como dice la moral burguesa, a respetar los bienes ajenos porque son los bienes del hombre. Yo solo entiendo de tú y de yo, y yo tengo que coger todo lo que veo, todo lo que me interesa. Si me interesa lo que tienes tú, te lo tengo que arrebatar, te lo voy a arrebatar. Está diciendo, y yo te pido que tú hagas lo mismo, y a partir de ahí nos entenderemos mejor. Eso lo dice hacia el final del libro. Y esas son las verdaderas relaciones que plantea. Ese es el verdadero egoísmo, que no tiene mucho que ver con el laissez-faire capitalista, que después plantean los anarcocapitalistas del siglo XX, aunque se digan muy stirnianos, sino que es una depuración de las relaciones humanas y que parten de una depuración del fenómeno. Y esa depuración consiste en un deshacerse de todas las ideas abstractas que a lo largo de la historia los distintos sistemas de poder, a través de sus filosofías y sus religiones, han ido aplicando a la humanidad. La propia palabra hombre, yo no quepo en hombre, ni quepo en yo mismo. Se me hace pequeño, yo soy más que eso, yo tengo que estar por encima de eso, porque mi deseo me lo está pidiendo así. ¿Entendéis esa idea, no? La libertad, él dice que la libertad es un concepto cristiano, porque la libertad se alcanza en el reino de los cielos. Pero claro, yo que estoy viviendo, yo que soy yo y que vivo, eso me es insuficiente, incluso yo no quiero ser libre, porque claro, la libertad es una palabra general, pero que cuando la aplicamos tiene que perder, digamos, el 99% de lo que implica en un principio. Yo lo que quiero es tener. Pero claro, ese tener, esa posesión, no tiene muchísimo que ver con la propiedad privada del burgués, sino que está en ese concepto, digamos, esa buena traducción, que es la aprehensión, el así.